Buenas tardes, tengan todos. Sean bienvenidos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios que podemos estar juntos. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a iniciar la reunión. Les invito a todos a que cerremos nuestros ojos, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios. Señor, te damos a ti muchas gracias, Padre. Te quiero dar gracias por la vida de cada uno de los presentes. Gracias por la vida de sus hijos, de sus hijas, Señor. Gracias por todos sus familiares, Señor. Gracias porque vemos que tú desde siempre has tomado la responsabilidad de proveer, Señor, al ser humano, tanto en lo espiritual como en el área, Señor, física y material, Señor. Porque hoy nos tienes aquí. Tú dijiste que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra. Y hoy tú quieres alimentarnos. Hoy quieres tú proveer lo que viene del cielo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a través de tu palabra a cada uno de los presentes, Señor. En el nombre de Jesús, danos de ti. Amén. La semana pasada les hablé del Cordero Pascual, aunque, como ustedes recordarán, los que pudimos estar en este lugar, yo me limité a hablar de los principios que Dios fue estableciendo desde un inicio para así redimir a la humanidad, aquel que pecara. Y bueno, vimos juntos acerca de cómo, a pesar de que se trataba de un animal, pues los principios en aquel tiempo que buscó Dios, pues eran justos por un lado, para todos, pero por el otro lado era injusto solamente para el animal, porque pues el animal pues ni la debía ni la temía, y con todo lo sacrificaron. Mas con el tiempo el modelo del sacrificio que Dios presentó inicialmente fue cambiando, o más bien cambió. ¿Por qué cambió? Porque Dios miró que la humanidad había corrompido lo establecido por Dios. Dios estableció un medio de redención para la humanidad, y era a través de un sacrificio que se presentaba. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que el hombre comenzó a tomar ese sacrificio así como un pretexto para estar pecando y pecando. O sea, llegó el momento en que el hombre pues comenzó a actuar con alevosía, con ventaja, ya que decían para sí mismo, bueno, peco, ofrezco el sacrificio delante de Dios, y al cumplir con el rito establecido por Dios, pues alcanzo el perdón. Algo así como lo que inventó un hombre llamado en su tiempo John Texel, el cual inventó las indulgencias católicas, y estas eran por escritas. Tú podías pagar, te daban un documento, iba sellado por la iglesia nominal, y pues tú ya podías pecar. O sea que podías pagar por adelantado. Si querías matar, violar, lo que tú quisieras. Y un día un hombre le preguntó precisamente a John Texel acerca de que si eso se podía hacer, que estaba vigente, y él dijo que sí. Entonces él pagó para darle una golpiza a John Texel y se la dio. Y él dijo, tú lo dijiste. O sea que pagó por adelantado. Y algo así ocurría precisamente en los días en que Dios estableció ello. Y al ver Dios esto, pues dijo, oye, ¿qué está pasando con la humanidad? La humanidad se está extraviando y han aprendido a hacer el mal. Y es por ello que Dios de alguna manera externa lo que él veía en la humanidad, diciendo lo siguiente. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 12, dice la Escritura lo siguiente. Llegó el momento en que Dios habló esto, diciendo, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes,
ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, llegó el momento en que Dios dijo, ya, basta, no más animales, no más cebo. O sea, se acabó. Hastiado estoy de sus sacrificios y holocaustos. O sea que Dios había establecido ciertas formas desde un inicio, pero para ese tiempo y antes ya se habían corrompido, al punto de que le desagradó a Dios. Y ahora con esto Dios necesitaba buscar un medio de redención más efectivo, no que Dios hubiese fallado, sino los que corrompieron en este caso, ¿quiénes fueron? Los hombres, la humanidad. Dios buscó el medio de redención, era efectivo, era bueno para evitar el sufrimiento del ser humano, mas sin embargo el hombre se corrompe. Y una vez que Dios se percata o entiende esto, y seguramente Dios lo entendió desde la primera vez que en el hombre hubo una mala intención, pues ahora Dios busca otro medio de redención. Pero obviamente ese medio de redención debía de cumplir los requisitos ya establecidos por Dios desde un inicio. Desde un inicio Dios ya lo veía. Y bueno, Dios al buscar ese medio, pues reitero, debía de cumplir los requisitos. Debía de ser un representante que tuviera las características que desde un inicio Dios había establecido. Y bueno, ahora ya no iba a ser un animal. Ya no iba a ser un animal, sino debía de ser algo diferente que aparte de ya no ser un animal, algo que se presentara una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque los hombres ya lo habían tomado así como cuando tú te pones una prenda y la ensucias y la mandas a la tintorería o la lavas y te la vuelves a poner. Así estaba ya ocurriendo. Mas sin embargo Dios dijo, no, eso no debe funcionar así. Ahora lo que se va a presentar va a ser un medio que se presente una vez y para siempre. Un medio único para perdón de pecados. Un medio de cual se dijera, murió por nosotros. Pero al morir por nosotros, no se tiene la libertad ni el poder de volverlo a tomar para volver a sacrificarlo. Ahora se iba a evitar, al buscar este medio, lo que los hombres comenzaron a hacer. O sea que ahora sería alguien del cual la gente ya no dijera, a ver, ¿dónde está? Busca el animalito sin defecto, lo llevamos a sacrificar. Ya no se iba a poder. Ya no se puede y ya no se podrá jamás volver a hacer ello. ¿Por qué? Porque Dios ahora presentaría algo diferente. La Biblia, digamos en Hebreos capítulo 6, los versículos 4 al 6, dice la Escritura, porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí en esta parte de la Escritura son varias cosas de las cuales el escritor dice que son imposibles. Y una de ellas dice que es imposible volver a crucificar al Hijo de Dios. Volver a crucificar o llevar a la cruz a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora ya no se trataba de un animal. Ahora se trataría del Hijo de Dios. Se trataba de Jesús. Y amado, ya no es posible nuevamente, porque Él ya murió, resucitó, está a la diestra del Padre. No hay persona que pueda subir a los cielos, tomar a Cristo y decirle, ven, debes de morir nuevamente por mí. No, ya no es posible. El día que Jesús vuelva, que es posible, y lo creemos, va a volver, pero ya no para ser crucificado. Ya no va a ser para que el hombre lo tome y hagan con él lo que ellos quieran. Es imposible ello. ¿Por qué? Porque Él está a la diestra de Dios. Él tiene el poder, la gloria, la autoridad.
Y lo que él un día dijo que podía hacer de llamar ángeles y acabar con todo esto, ahora va a venir con ese poder, va a venir con esa autoridad, por lo cual la Biblia dice, ya no es posible para ninguno de nosotros, sea chico, grande, gobernante, poderoso, crédulo, incrédulo, ya no se puede hacer ello. Lo que Dios hizo, lo hizo una sola vez para la humanidad. Es imposible volver a tomar a Dios. Ya no se trata del animal, ahora se trataba del Hijo de Dios, y en este caso se entendía que no podía seguir siendo un animal que sin deberla ni temerla tomaban y lo llevaban al matadero. Y así se cumplía con lo establecido por Dios en un principio. Debía ser un medio, el cual la humanidad ya no pudiera echar mano de él cuando ellos quisieran. O sea que esto nos va hablando, amado, de cuán serio fue el sacrificio de Dios. O sea, cuán serio fue. O sea que no se puede estar jugando con esto de que, bueno, Dios fue crucificado y lo voy a volver a crucificar. Ello ya no es posible, amado. O sea, se debe entender cuánta seriedad y cuán real fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este medio el cual levantaría Dios, amado, reitero, debía cumplir con los requisitos. Y requisitos establecidos ¿por quién? Por el Dios del cielo desde un principio, para que así no se prestara nuevamente a corrupción. No se prestara a corrupción. Por ello, aquí la Biblia en Hebreos 10, versículo 12, dice la Escritura lo siguiente. Hebreos 10, versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué esta decisión por parte de Dios? Bueno, por el hecho de que los hombres, al corromperse, llegaron al punto de sacrificar cuando ellos quisieran al animal. Nomás lo elegían, lo tomaban y buscaban el perdón. Y reitero, es lo que precisamente buscó hacer la iglesia nominal, la iglesia católica. Y es lo que lamentablemente hoy han hecho muchos llamados cristianos, pentecostales, evangélicos, como se llamen. O sea, han buscado medios o licencias para pecar, diciendo no, pues ya una vez salvo, siempre salvo, Dios nos perdonó y démosle rienda suelta al pecado. Amado, no se trata de ello. Es por ello que Dios buscó este medio para que el hombre no se volviera a corromper o no tuviera medios para corromperse, medios legales, digámoslo así. Por ello vemos que el día de hoy los hombres, de una manera muy fácil, o sea, ya no presentan animales, pero sí, año tras año, hacen sus representaciones para creer que Dios los puede perdonar. O van las personas para confesarse semana tras semana, o mes tras mes, o festividad tras festividad, van ante el cura. O las personas utilizan versículos con que si alguno pecare, abogado tenemos para con Cristo para alcanzar el perdón. Y la gente se ha buscado versículos, medios para así poder hacer lo que los hombres hacían antiguamente con los animales. Amado, aquí la Biblia dice que Dios murió una sola vez por los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, ya no se trata de que pecas y vuelves a pecar y vuelves a pecar y vuelves a pecar. Ello delante de Dios no funciona. Inclusive, por ahí hace tiempo se ponía un ejemplo, ustedes recordarán algunos, de cuando una persona se compra un auto, pero no sabe manejar. Y la persona toma su auto y ahí va, se le va pagando el auto, no se fija de muchas cosas y de repente pasa que choca. Pero como está asegurado el auto, va y lo reclama, paga el deducible y le entrega nuevamente el auto. Pero resulta que al siguiente día sale y vuelve a chocar. Y vuelve a pagar el deducible y le entrega nuevamente el auto. Pero así sucesivamente, imagínate 2, 3, 5 autos, ¿qué le va a decir la aseguradora? Señor, usted no necesita un seguro de auto, lo que necesita es un curso, váyase a tomarlo y después regresa, porque no nos conviene como cliente.
Amados, si ello se llega a hacer con las cosas materiales, ¿cómo será delante de Dios? Es por ello que Dios miró una persona que no es seria en el caminar, una persona que no es seria con los mandamientos. Dios dice, no me conviene tenerle por hijo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es estar vituperando el nombre mío. Va a vituperar mi santo nombre y yo no quiero ello. ¿Por qué? Porque Dios miró esto en el pueblo. Dios miró en el pueblo de Israel que lo estaban haciendo de esta manera. Por ello la Biblia dice que Jesús se ofreció una vez y para siempre. Ahora, los requisitos para representar a la humanidad como Cordero eran necesarios. Y obviamente Dios, al mirar en la tierra, Dios miró a los hombres. Y por eso comenzó a mirar y miró, si tú quieres, desde el principio hasta los días de Juan, aquel que recibió la revelación, el discípulo amado de Cristo. Miró a Noé y dijo, no, este no sirve para Cordero. Y miró a Abraham y dijo, no, este hombre ha mentido, se ha corrompido, no sirve tampoco. Pero llegó Moisés, dijo, no, tampoco. Este asesinó a un egipcio, no me sirve. Y miró a Josué, no, este tenía celos de Moisés, era un hombre que se había corrompido, no, tampoco me sirve. Y amado, Dios comenzó a mirar a los hombres y dijo, no, pues ninguno. El apóstol Pablo, aquel que predicó por toda Asia, no, tampoco me sirve. Un día se prestó para asesinar a los hombres, para perseguir a la iglesia, este no me sirve. Es decir, Dios miró en la tierra y miró patriarcas, si quieres, reyes, jueces, profetas, apóstoles, miró a todo tipo de personas, ricos, pobres, y dijo, no hay hombre en la humanidad que pueda presentarse como Cordero delante de mí. O sea, ¿cómo puedo hacer? O sea, no hay nadie. Dios lo miró. Inclusive, amado, pues Dios al mirar a todos ellos, pues seguramente Dios dijo, oye, entonces ¿qué puedo hacer? ¿Qué medio puedo buscar para que la humanidad sea perdonada? Porque el rey, el patriarca, el juez, el profeta, sencillamente un día se corrompieron, no llenaban los requisitos. O sea, amado, con esto te quiero decir que no hay líder que pueda alcanzar la salvación para tu persona. No hay movimiento, no hay personaje que de repente se pueda poner delante de Dios para decir, yo por ti. Como padres no podemos hacer eso. O sea, como hijos no podemos salvar al padre, ni los padres a los hijos. Así tampoco el líder puede dar salvación, otorgarla a un ser humano. La Biblia dice en el Salmo 49, versículos 6 al 8, lo siguiente. Es importante entender, amado, que el único medio para poder llegar a Dios, el Cordero que reunió los requisitos, solamente es uno. ¿Y quién es ese uno? Es Jesús. Salmo 49, versículos 6 al 8, dice la Escritura, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No hay nada ni nadie que pueda presentar cosa alguna para redimir al hermano, amigo o ser querido. Aparte de que la Biblia dice que, como veíamos ahorita, que todos los seres humanos están descalificados. O sea, no hay ser humano que se pueda presentar delante de Dios. Ahora, amado, todos los hombres, dice la Escritura de todos nosotros, o sea, nos da una referencia particular de todos los hombres, desde Adán hasta el día de hoy. ¿Cuál es esa referencia? Es lamentable y triste, pero así es. Romanos 3, versículo 23, fíjate la referencia, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, amado, puedes tú presentar a Juan el Bautista, del cual Jesús dijo, de entre los nacidos de mujer, no hay uno mayor que Juan el Bautista, pero el menor es mayor, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. O sea, amado, no hay hombre
que pueda presentarse delante de Dios y decir, yo por ellos. Amado, por más que te hayas esforzado, no, la Biblia dice que todos han pecado. Y todos esos hombres están destituidos de la gloria de Dios y dentro de ellos estamos incluidos nosotros si no nos hemos arrepentido. Estaremos destituidos si no nos hemos arrepentido y si no hemos buscado aquel medio para alcanzar el perdón por parte de Dios. Entonces, amado, todos los hombres han pecado. Y así podemos recordar lo de la semana pasada, que según Éxodo 12 dice que el cordero debía de ser sin defecto. Entonces todos los hombres, toda la humanidad de todos los tiempos queda descalificada. Solamente hay un medio, solamente hay un cordero que se podía presentar. Y de entrada de los seres humanos, amados, no había uno. Por lo cual el hombre como tal no podía, debía de venir de parte de Dios. Ese cordero limpio, sin mancha, sin defecto. Inclusive la Biblia nos enseña en el Génesis una gran verdad. Pero esa gran verdad tiene que ver con una bendición para ti y para mí. Dice la Biblia que un día Dios le dijo, figura de lo que habría de ocurrir en un futuro, dice que Dios le dijo a Noé, Noé, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a Moriab y ofrécelo allá en holocausto sobre uno de los montes. Y dice la Escritura que muy de mañana Abraham tomó a su hijo, a su siervo, tomó leña, fuego y se fueron camino de 3 días para el monte Moriab. Y allá cuando iban en determinado momento, iban avanzando, Abraham le dijo a sus siervos, aquí quédense, yo iré con el muchacho al monte. Y iban subiendo en el monte, iban hacia arriba, para que Abraham tomara a su hijo y en vez del animal pusiera a su hijo Isaac, a su único. Y dice la Escritura que entre tanto que caminaban, Isaac preguntó a su padre diciéndole, Padre mío. Y Abraham respondió diciendo, dime mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? En los días de Abraham, en ese momento, al estar lejos de la familia, de la sociedad, de los siervos, Abraham se encontró con un problema. Cuando su hijo le preguntó, oye, ¿y el cordero, padre? ¿Aquí? ¿Dónde? Pero Abraham vino una respuesta por parte de él en Génesis 22:8, dice la Escritura que respondió a Abraham diciendo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. O sea, lo que Abraham le dijo a Isaac era una gran verdad, amado. O sea, Dios siempre ha proveído un cordero. Y tú puedes ver que desde Adán y Eva, como lo veíamos la semana pasada, Dios se proveyó un cordero. O sea, cuando viene la destrucción de la humanidad, el diluvio, o sea, Dios provee un cordero. Y en todo momento Dios siempre se ha proveído un cordero. Isaac buscaba por todos los lados diciendo, Padre, no hay cordero. Pero en Abraham estaba la confianza y él dijo, Jehová se proveerá de cordero. Y amado, sí, efectivamente, subió Abraham, preparó ahí el holocausto, puso a Isaac como el cordero y dice la Escritura que lo iba a matar, le iba a quitar la vida. Pero en ese momento vino el ángel y le dijo, Abraham, detente porque ahora sé que me amas. Y en ese momento miraron a uno de los lados y ahí estaba el cordero, amado, atorado. Ahí fue y lo tomó Abraham para presentarlo. ¿Se proveyó cordero Dios? Se proveyó un cordero Dios. Amado, ¿Dios se ha proveído un cordero en tu vida? Dios necesita proveer un cordero para tu vida. Tú necesitas tener ese cordero. ¿Ese cordero para qué? Para presentarlo delante de Dios y decir, este cordero es el que me justifica. Este es el cordero que pagó por mis pecados. Este es el cordero que dio su vida por mí, por mis maldades, y ahora lo presento delante de ti. Pero amado, necesitas tener un acuerdo con ese cordero para ver si paga por tu vida o no. Porque ese cordero también
déjame decirte que pone condiciones. Ahora ya no era un animal que en un sentido estaba enmudecido y no podía hablar ni transmitirle su sentir a la humanidad o a la persona que le presentaba para decir, oye, espérate, a mí, ¿por qué me llevas por delante? ¿Yo qué hice? Ahora se trataba de Jesús, el que sí podía expresar y expresó durante 3 años y medio cuál era su sentir, su deseo y cuáles eran los requisitos para poder él representar a la persona que lo tomara como cordero. ¿Y cuál era? Obedecer sus mandamientos. Era un cordero que expresó cosas. Era un cordero que habló de la voluntad. Era un cordero que trazó un camino que aquel que lo tomara como cordero debía de seguir ese camino, amado. No se trataba ahora nomás de un animal, ahí está, Señor, lo presento y ya me perdonaste. No, ahora ese cordero expresó la voluntad del Padre. Ese cordero trazó un camino, amado, para así poder justificar al ser humano. Dios se ha proveído, pero también nosotros llenaremos los requisitos para poder tomar ese cordero y presentarlo. El deseo de Dios es, o más bien el deseo del Padre fue entregar el cordero, que nos representara a cada uno de nosotros. ¿Y para qué, amado? ¿Para qué proveyó ese cordero? Dice la Biblia en Romanos 3, versículos 24 al 25, dice lo siguiente. Romanos 3, versículos 24 al 25, dice la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, amado, la redención del hombre para ser justificado es a través de un medio, la misericordia de Dios. ¿Cómo se manifestó esa misericordia? A través del Señor Jesucristo, que fue puesto como propiciación de tus pecados, de los pecados de cada uno de nosotros. Es decir, a través de su sangre, a través de su sacrificio redentor. ¿Por qué le plació a Dios en ese momento pasar por alto el pecado de cada uno de nosotros? Ya que Jesús se mostró, como dice la Biblia, con paciencia para aquellos que en ignorancia pecaron, mintieron, robaron, defraudaron. Dios dijo, bueno, les voy a tener paciencia, pongo a mi Hijo como propiciación para así perdonar cada uno de sus pecados. Y amado, ahora como Dios sabía que el ser humano al pecar no tenía ninguna oportunidad de salvación, porque el medio que había puesto Dios lo habían corrompido, por ello Dios vio con urgencia una cosa: debo proveer un cordero para redención de la humanidad, pero un cordero algo diferente, algo nuevo, un pacto nuevo para redención de la humanidad. Porque, amado, tú puedes ver, o como vimos la semana pasada, Dios puso condiciones ¿a quiénes? Tanto a los israelitas como a los egipcios. O sea, cuando Dios iba a traer una plaga, fue previamente avisado Faraón. Para evitar la plaga, Dios le decía, deja ir a mi pueblo. Más vino la demostración de la vara, las 8 plagas, la muerte de los primogénitos hasta el final. Pero, amado, al fin, ¿qué fue lo que ocurrió? Faraón se endureció y no quiso obedecer el mandamiento de Dios. Pero a la par había mandamientos para Israel. Por ejemplo, cuando vino el granizo, amado, ¿cuál era el mandamiento para Israel? Que no salieran de Gosén, que estuvieran en ese lugar, que se ocultaran. O sea, en todo momento hubo mandamiento tanto para Egipto como para Israel. Ahí es donde entendemos nuevamente que el mandamiento es para toda la humanidad. No solamente el mandamiento es para aquellos que han, como dicen por ahí, aceptado a Cristo, o para los que no han aceptado. El mandamiento no es solamente para los que se han arrepentido, es también para los que no se han arrepentido. Que no lo quieran obedecer es diferente. Es diferente. Entonces vemos que Dios estaba poniendo las bases, pero por el otro lado la demanda era tanto para el pecador como para aquel que quería obedecer los mandamientos.
Y Dios vio que el ser humano no tenía medio para salvarse ya, porque ese medio se había corrompido. Entonces Dios dijo, no, yo voy a proveer un cordero, voy a proveer un medio de salvación, voy a abrir una puerta para que el ser humano pueda nuevamente ingresar al reino de los cielos. Pero para que también ese medio no sirva para tomarlo como pretexto y estar pecando, pecando y pecando. O sea, Dios ahora estaba poniendo, por así decirlo, ciertos candados. Unos candados para que el hombre ya no cayera en hipocresía, ya no cayera en ligereza, ya no le fuera fácil pecar, sino que ahora entendiera es que ahora es el Hijo de Dios. Ya no voy a poder estar pisoteando la sangre del Cordero. Ya no lo voy a poder estar tomando sin que Él exprese nada. Ahora es diferente. O sea, mira, amigo y hermano, cuán importante es esta verdad. Porque si hay una persona que se llame cristiano que ha estado pisoteando la sangre de Cristo, cayendo en ligerezas, si se ha estado desviando de los mandamientos de Dios, haciendo una interpretación particular de la palabra de Dios para así desviar sus caminos y diluir el evangelio de Dios, tu vida está en riesgo. Tu alma, amado, se puede perder. O sea, te llames como te llames, seas quien seas, incluyéndose un servidor. Porque si yo comienzo a diluir la palabra de Dios por el hecho de que llevo 5, 10, 15 años caminando con Cristo, ay de mí, porque me voy a perder. Me voy a perder. Y es que lamentablemente cuando no se entiende esa verdad, se comienza a diluir el evangelio de Dios. La persona, el cristiano, se comienza a desviar. Y peor aún más, aquel que no es cristiano, como predicaba hace unas semanas el hermano José Luis. Sí, aquí nos predicaba a todos, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? ¿Se acuerdan? O sea, amado, entonces, ¿con cuánta responsabilidad se debe de entender esto? La Biblia dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo viene a confirmar en Romanos 6:23, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, el cobro, el monto de aquella persona que ha pecado, dice que es muerte, perdición y sufrimiento eterno. Mas Jesucristo, mas Dios proveyó una dádiva para el hombre. Y esa dádiva no tiene que ver, amado, con un sacrificio. Esa dádiva no tiene que ver con un costo más bien, sino que esa dádiva que Dios nos quiere dar, por ello así lo expresa, es una dádiva, es algo gratuito, es un regalo que Dios te quiere dar. Un regalo que Dios nos quiere dar. ¿Y cuál es ese regalo que Dios nos ha otorgado? Pues ese medio de redención. Al Señor Jesucristo, Él entregó a su Hijo. El Dios del cielo estuvo dispuesto, así como Abraham, que entregó a su único, ahora Dios entregaba a su único Hijo de la misma manera. Pero ¿cuál era la idea de Dios al entregar a su Hijo? Que no tomen vez tras vez, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, la sangre de mi Hijo para ser pisoteada. Nada que ver. Entonces, qué lamentable y triste que a pesar de que la gente hace una representación año con año, estén supuestamente presentando un sacrificio. La Biblia dice en Romanos 10, versículo 5, lo siguiente: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, si guardas los mandamientos cumpliéndolos, a diferencia de rebasarlos, la paga es muerte. Pero si tú cumples, por el otro lado, los mandamientos de Dios, dice la Escritura, vivirás. Sobreentendemos que si no los haces, entonces morirá la persona. Entonces Dios, ¿qué mandamiento le da a la humanidad? Dios manda que se obedezca sus mandamientos. ¿Cómo lograr el poder obedecer los mandamientos de Dios?
La semana pasada veíamos mandamiento para vida, reitero, no era solamente para Faraón y Egipto. El mandamiento era para Israel. Era para Israel también, para el cristiano. La ley es para toda la humanidad, llámese o no cristiano, es para todos y cada uno de nosotros esa ley y se debe de obedecer. El cristiano no está exento, el cristiano debe obedecer los mandamientos. Con todo esto vemos que el hombre pues necesita un redentor que le ayude en todas estas áreas que estamos mencionando. Necesitamos un cordero, un ayudador, alguien que pague por nuestros pecados. Y como ya lo mencionamos, en la tierra no hay nadie. La pregunta es, ¿dónde encontraremos? ¿En quién encontraremos un cordero? ¿En la religión? ¿En el líder? ¿En Juan? ¿En Noé? ¿En Pablo? ¿En Pedro? Amado, no se puede. O sea, no hay. De hecho, la Biblia nos habla un poco acerca de esto. No en relación al Cordero, pero dice la Biblia que Juan, aquel que le fue dada la revelación del Apocalipsis, dice que él, al ver esta visión, dice que allá en el cielo una voz pregonaba a gran voz y decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, ¿quién? Y ninguno, dice la Biblia, que en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, tenía autoridad de abrir ese libro, ni aún mirarlo, ni desatar sus sellos. Y dice la Escritura que Juan lloraba mucho porque no se había hallado a nadie en la tierra, a ninguno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Pero dice que unos ancianos le dijeron, oye, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido. Él puede desatar el libro, Él puede abrir sus sellos, Él lo puede mirar. Amado, y ahí pues vino un cántico de gozo diciendo que Él era digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque Él fue inmolado con su sangre para redimir al hombre. O sea, por el hecho de que Jesús murió por la humanidad, Él fue el señalado y dijo, Él es el digno. Esto habla de que Jesús fue el único que se encontró en el cielo y en la tierra digno de desatar esos sellos, amado. Y así como el Cordero se encontró digno de abrir ese libro, amado, es el único digno que llena los requisitos para así poder restaurar la vida tuya, la vida de tu familia, la vida de la humanidad. Ya que la Biblia dice de Jesús que un día, al ir caminando él, dice la Escritura, que Juan el Bautista lo miró y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, fue señalado, amado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan señaló a Jesús como el Cordero que quita el pecado? Porque la humanidad, amado, en la humanidad no había nada ni nadie. Aparte de que la humanidad estaba condenada a la muerte, el hombre ya no tenía una esperanza, el hombre ya no tenía un medio de redención para poder llegar al cielo. El único medio era obedecer y guardar los mandamientos al pie de la letra. Y había hombres piadosos para los días de Cristo, pero eran muy pocos, era un remanente muy pequeño. Pero por el otro lado, el medio de redención, Dios ya no lo aceptaba, decía, estoy harto. O sea, no me traigan más animales, más cebo, o sea, ya no lo soporto ello. Ahora imagínate para los días de Jesús, cómo estaba la situación. El hombre vivía desesperanzado. El hombre ya no encontraba ninguna puerta abierta. El hombre se sentía mal, habían buscado en el líder, en las religiones, pero el hombre, la verdad es que se encontraba muy mal. Ya no había un medio, una esperanza para alcanzar la salvación. Por ello que en ese momento, cuando viene Jesús, está Juan el Bautista, dice, ahí está, por fin lo encontramos, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero obviamente, ese Cordero señalado por Juan, debía de cumplir con los requisitos establecidos por Dios. ¿Y la Biblia qué dice acerca de Jesús? Hebreos capítulo 4, versículo 15,
debía de ser un animal sin defecto en la antigüedad, y ahora de la misma manera debía de ser una persona que no se hallara pecado en él. Pero la Biblia dice que todos pecaron. Mas sin embargo la Biblia dice en Hebreos 4, versículo 15, refiriéndose a Jesús, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Este versículo, reitero, habla de Jesús. Él fue tentado por el diablo, llevado al monte. Fue tentado por el fariseo, el saduceo, el escriba, el gobernante, pero la Biblia dice que él no pecó. Jesús era el Cordero sin mancha, sin pecado, era el Cordero perfecto. O sea, Jesús no tenía nada que se le señalara. En él no se encontró mentira, odio, rencores, chismes, disensiones, fornicación. Ningún pecado se encontró. Jesús, amado, más bien un día podemos ver en la Escritura que a un grupo de fariseos les dijo lo siguiente. Juan 8, versículo 46, dice la Escritura: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Esa parte A del versículo, Jesús mismo lanza esa pregunta retando ahí: a ver, ¿quién me redarguye de pecado? Como diciéndole: a ver, levante la mano, ¿quién me puede señalar algo de mi persona? Amado, no había nadie. En Lucas 23, versículo 4, amado, aparte de que no había ningún líder religioso que lo pudiera señalar, que pudiera señalar algún pecado y redarguirle, la Biblia también dice aquí en Lucas 23, 4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. ¿Qué vemos? El gobernante tampoco halló nada en él. Pero en Lucas 23, versículos 14 al 15 dice: les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, ¿por qué os remití a él? Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. ¿Qué vemos? Pilato ni Herodes encontraron algo para señalárselo a Jesús. O sea, gobernantes de esta talla así juzgaron el caso de Jesús. Dijeron: oye, está limpio, no tiene nada de lo cual le podamos acusar. Pero dice la Biblia también en Mateo 26, versículos 59 al 60, lo siguiente: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Vemos que nadie podía señalar a Jesús como responsable de algún delito, de algún pecado, de algo que lo pudiera redarguir. O sea, Jesús era cordero sin mancha. Él no había pecado, no había mentido, no había lastimado, no le había hecho mal a ninguna persona en la humanidad. Antes bien, solamente vino a ser a este mundo. Ahora, la obediencia de Jesús, quiero decirte que para con su Padre no fue parcial. Él era obediente en todos los mandamientos. Era obediente en todos los mandamientos y estaba dispuesto a obedecer la ley. Dice la Biblia en Mateo 5, 17, lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amado, aquí vemos cómo el Dios mismo del cielo encarnado ahora, dice la Escritura que ni Él mismo vino a rebasar los límites establecidos por Él mismo. Él venía a cumplirlo. Lamentablemente hoy muchas personas, o sea, se toman esa no libertad, sino ese libertinaje para rebasar lo establecido por Dios cuando no es correcto. Jesús mismo vino con un pensamiento: vengo a cumplir lo establecido por mí, por mi Padre, aquello que se estableció desde un principio, yo vengo para cumplirlo.
Y sabes, Jesús estuvo dispuesto a obedecer aún en aquellos mandamientos que tenían que ver con la muerte misma, con el sacrificio que Él debía de presentar para con Dios. Dice Lucas 22, 42 y 43, dice lo siguiente, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea, Jesús siempre mostraba obediencia. La voluntad del Padre ahora era: ve y entrégate en sacrificio por los pecados de la humanidad. Jesús dijo: Padre, ¿no se puede evitar este camino? Y al saber que la respuesta era no, pues Él dijo: Señor, pues voy a hacer tu voluntad. Aún en contra de su muerte. Siempre obediencia mostró el Cordero sin mancha, sin defecto. Este Cordero era el perfecto para ofrecerlo ante el Padre. Nadie más se podía presentar ante el Padre y ser acepto. Ya dijimos de Abraham, Moisés, Jacob, Pablo y todos ellos, amado, sencillamente no calificaban. Ahora yo te digo, si Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los patriarcas, jueces y reyes y apóstoles no calificaban para ello, amado, ¿qué líder el día de hoy puede calificar para ello? Porque la gente quiere buscar a través de los medios, a través de un hombre que tienen un contexto pecaminoso, que tienen una historia mala delante de Dios. O sea, ¿por qué buscar? Amado, no es posible. El único medio es el Señor Jesucristo. Este que fue llevado ante las autoridades y no se le encontró nada digno de muerte, ahora era el único que podía pagar por la humanidad. A pesar de que se le buscó a través de varias formas sacarle algo, amado, pues nunca le encontraron nada. Hasta que algunos testigos falsos se atrevieron a decir: Él dijo esto, pero era mentira, amado. Era sacado de contexto acerca de lo que le estaban acusando a Jesús. Era sacado de contexto. O sea que de algún modo, amado, ahí estaba el Cordero que se podía presentar. Y ese Cordero, reitero, era el Señor Jesucristo. Y aquello que habría de ocurrir para aquel entonces que se estaba preparando para lo que venía Jesús para morir por la humanidad, amado, no se trataba de un teatro. No se trataba de un show montado para que la humanidad mirara y dijera: ándale ya, bájate de la cruz, ya sabemos que nos amas, que perdonas el pecado, ándale ya, no hay ningún problema. No, amado. O sea, esto que habría de ocurrir para con la vida de Jesús, en contra de su vida, era algo real. O sea, fue un hecho histórico real, amado, para poder alcanzar la salvación de cada uno de nosotros. La Biblia dice que llegó el día de la Pascua y debía de celebrarse porque así se acostumbraba, aparte de que era un mandamiento establecido desde mucho tiempo por Dios, porque Él les dijo que a través de esa Pascua que Él había mandado, que año tras año se recordara esta. Y Pascua, ya lo decíamos la semana pasada, la palabra Pashat en el hebreo, lo cual quería decir que cuando pasara el ángel, pasaría al ver la mancha, la sangre en el lindel, en los travesaños, amado, en los lindeles, dice que pasaría de largo sin tomar la vida del primogénito. A eso se refiere la palabra Pascua, que pasaría, miraría y diría el ángel: aquí obedecieron lo que yo mandé. Tomaron un cordero sin defecto, al día 14 lo inmolaron y ahora lo cocieron, lo mataron, lo están comiendo y veo que ellos obedecieron los mandamientos que yo dije al pie de la letra. Por lo tanto, no tomo al primogénito de ellos. Pero donde pasaba y no encontraba que se había obedecido el mandamiento, ¿qué ocurría? Tomaba al primogénito y en aquel lugar venía el dolor, la muerte, la angustia y todo tipo de mal. ¿Por qué? Por la pérdida de un ser querido. Ahora, amado, llegaba el día de la Pascua, y todos allá en Israel se estaban preparando para la gran fiesta. O sea que llegaba el momento en que Cristo habría de morir, y dice la Biblia en Mateo 26, versículos 2 al 4, lo siguiente: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua,
y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Es decir, aquí vemos que se acercaba el día establecido y se levantaría un plan en contra del Cordero. Ya no era animal, era ahora el Hijo de Dios, que no creían las personas. El escenario estaba montado, por así decirlo. El momento, el tiempo se había acercado y obviamente había un mandamiento eterno de parte de Dios de ofrecer el sacrificio, de ofrecer el Cordero. Es decir, era urgente porque había una sentencia en contra de la humanidad, pero esa sentencia ahora no la comprendían estas personas. No sabían que Jesús, o más bien no lo querían aceptar, que Jesús venía para morir por ellos. Y así, amado, así como cuando salieron de Egipto debían matar el Cordero, ahora de la misma manera debían de ofrecer el Cordero y todos se preparaban para ello. Pero por el otro lado, Jesús ya lo estaba diciendo, el Hijo del Hombre debe de ser entregado y le deben de dar muerte. Y por el otro lado vemos que esas autoridades andaban buscando una oportunidad. ¿Para qué? Estaban entrando en consejo para así matar al Hijo de Dios. ¿Y por qué lo habrían de matar sin ellos entender muchas cosas? Bueno, lo habrían de matar sin ellos entender que Jesús habría de morir por aquel que andaba en fornicación, por el hipócrita, el iracundo, el adúltero. Habría de morir por aquella persona que se dice cristiana, pero que siguen saliendo malas palabras de su boca. Habría de morir por aquella persona que seguía en la hipocresía, en los odios, en los rencores, en maledicencias. O sea, había de morir por aquella persona amargada que estaba aquí llena de odios y rencores en su corazón. Es lo que ellos no entendían. Pero Jesús ahí estaba presentándose como el Cordero delante de su Padre. Y ellos estaban planeando ya cómo prenderle para darle muerte, amado. Ellos no lo entendían. Pero aunque ellos no lo entendían, hoy nosotros lo entendemos. Que aquel Cordero se estaba acelerando su muerte para presentarle el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque si no habría de venir Dios y quitarle la vida ya no al primogénito. ¿Quiénes estaban muriendo en aquel tiempo sin ninguna esperanza? El anciano, el adulto, o sea, estaba muriendo el joven, estaba muriendo aquella persona que andaba en delitos como la mujer adúltera, o sea, como el ladrón de la cruz. O sea, había gente que estaba muriendo y para Dios era urgente que el Cordero se presentara una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque aquel viejo rito pues ya no tenía ninguna efectividad delante de Dios. ¿Por qué? Pues la gente busca una religión, cargan una Biblia, buscan los medios y la gente busca licencias para pecar. Y ello es muy lamentable y triste. Pero el verdadero cristiano entiende una cosa: Jesucristo murió una sola vez y para siempre por mí. Él murió para redimirme, para perdonar mis pecados y ahora yo no le voy a defraudar. Ahora yo ya no voy a ir en contra de sus mandamientos, ahora le voy a obedecer. Mas lamentablemente la ingratitud de muchas personas los ha llevado hasta ello, que la gente se sigue corrompiendo, diluyendo los mandamientos. La gente ha buscado, pero sabes, es un engaño para la humanidad, porque Dios no está de acuerdo con aquella persona que se diga cristiana, que cargue una Biblia, que se reúna en fin de semana, que supuestamente traiga su ofrenda o sus diezmos delante de Dios. Dice, eso ya no funciona para mí. Lo que funciona es que tú te arrepientas, creas a mi palabra y andes en santidad y guardes mis mandamientos y obedezcas mi palabra. Eso es efectivo, eso sí funciona. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque habrá quien diga, no, es que no se puede vivir sin pecar. Amado, para ti puede ser imposible, pero Dios te puede dar las fuerzas. Dios es poderoso para guardar sin caída y sin pecado a aquel que le ama y quiere obedecer sus mandamientos. Mas sin embargo hay quienes ya han abandonado esta idea y dicen, no se puede vivir sin pecar y démosle rienda suelta al pecado. Qué lamentable y triste es ese pensamiento. Ahí estaba preparada la Pascua, amado. Ya había una advertencia, ya estaban reuniendo para poder tomar al Cordero de Dios y así poder morir por la humanidad.
Dice la Biblia en Juan 11, 49 y 50, el Evangelio de Juan dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera en el pueblo y no que toda la nación perezca. Amado, en los tiempos de Moisés dijeron sí, que muera el animal, pero que nuestros primogénitos vivas. En los días de Jesús se dijo sí, que muera Jesús, el que dice que es hijo de Dios, pero que no perezca la nación. Amado, este hombre estaba profetizando por el Espíritu, y muchas verdades o profecías se cumplían en esas palabras que decía este hombre. Estaba tomada la decisión. Jesús debía de ser el Cordero, y él cumplía los requisitos, aunque ellos lo ignoraban, aunque ellos no lo tomaron así, pero Jesús era el Cordero perfecto para presentarlo delante del Padre. Y fue ahí que se dio el lamentable hecho, donde Jesús fue entregado, pues ya había sido señalado, ya lo habían planeado, y dice la Escritura lo siguiente, Mateo 26, versículos 47 al 49. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Por fin, lo que habían planeado, habían encontrado los medios para así lograrlo. El Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ahora lo tenían preso, listo para sacrificar. No habrían de pasar 14 días, porque 14 días previos, en los días de Moisés, eligieron el animal y a los 14 días lo inmolaron. Ahora eran menos días. Eran días de Pascua, la muerte estaba quitando, la muerte aún seguía quitando la vida de la humanidad. Si una persona moría en aquel tiempo y sin haber obedecido los mandamientos de Dios, se iba directo, amado, allá a la condenación, al sufrimiento eterno. Y lamentablemente aquellas personas, pues hoy siguen en aquel lugar, sin que nadie ya jamás les pueda extender ahí la mano. Esas personas se perdían. La gente se estaba perdiendo, y para Dios, para Jesús, era urgente ahí ofrecerse como el sacrificio. Y Dios a través de este medio ahora se tomaría ¿para qué? Para mostrar, para dar una nueva oportunidad al ser humano y decirles: miren, Jesús ha muerto por ustedes, ha pagado por los pecados de cada uno de ustedes, no vuelvan a pecar. Y Jesús lo dijo, lo estableció y lo trazó, porque Él dijo: mujer, ¿dónde están aquellas personas que te condenaban? ¿Dónde están? Ni yo te condeno, ve y no peques más. Le estaba diciendo de ahora en adelante: mira, da gracias a Dios que me presenté en tu vida, da gracias a Dios que estás viviendo en los tiempos que yo vivo, da gracias a Dios que estoy yo aquí. ¿Por qué? Porque yo he venido a darte redención a tu vida, a perdonar tus pecados, pero una cosa te advierto: no vuelvas a pecar, porque no sea que te venga algo peor. ¿Y a qué peor se refería? A la condenación eterna, amado. Porque Jesús sabía que la fila de gente se estaba yendo a la condenación, al sufrimiento, porque no había un medio para poder restaurar su vida y alcanzar la salvación. Es por ello que era urgente que Jesús se entregara para así poder restaurar la vida de toda la humanidad. Y dice la Escritura que en ese momento, cuando lo tomaron, lo llevaron al pretorio. Y allá le cubrieron el rostro, lo golpearon y le decían aún: dinos quién te golpeó. Y amado, y fue juzgado y todo le hicieron a Jesús. Pero amado, aún no había sido muerto. Ahí estaba siendo preparado este cordero sin defecto. La injusticia vino a su vida. O sea, los hechos más injustos que han ocurrido aquí en la tierra se estaban dando en ese momento. Judas, un íntimo, lo estaba entregando, y por otro lado lo golpeaban, lo juzgaban de mala manera. Pilato aún se había lavado las manos y ahora estaba con estas personas. La Biblia dice en Juan 19, versículos 14 al 19,
Juan 19, 14 al 19 dice: era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno. Los representantes, el fariseo, el escriba, todo ese círculo del Sanedrín no comprendían lamentablemente lo que estaba ocurriendo. Venía la redención a la humanidad, y hoy muchos no comprenden lamentablemente para qué vino Jesús a morir por la humanidad. No lo comprenden. Piensan que solamente es para hacer una representación año con año. Condenación, cuando cargaba la cruz camino al Gólgota, dice la Escritura que las mujeres lloraban, y él se detuvo para decir solamente unas palabras: no lloren por mí, lloren por vuestros hijos. Pues, amado, es que Jesús sabía lo que venía y sabía lo que estaba haciendo. Él mismo sabía que la muerte misma no lo iba a poder retener, y que iba a resucitar, y hoy está a la diestra del Padre. Amado, la muerte de Cristo no es un cuadro bonito del cual debes de tener tu compasión. No se trata de eso. La muerte de Jesucristo fue la redención para tu alma, para tu vida. Pero obviamente, sobreentendiendo, cuando tú obedeces lo trazado, cuando tú obedeces la voluntad de Dios y haces sus mandamientos. Pero no es para compadecerse. No es para decir: ay, pobrecito, qué lamentable, justo, cómo trataron, sí fue injusto. Amado, no es para ello. O sea, se debiera de entender y darle el peso necesario, que fue un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Fue el sacrificio perfecto, con el Cordero perfecto, o sea, sin defecto. O sea, se debe de entender que Cristo murió por cada uno de nosotros, y darle el peso que le hizo una vez y para siempre, y no lo podemos volver a crucificar. Y así, amado, quien no tome esa redención, ese medio de gracia que Dios estableció, amado, el día de mañana, cuando tú seas llamado, o mujer, adulto, no, quien seas, cuando seas llamado a cuentas, te vas a dar cuenta cuánto peso debiste haberle dado al sacrificio del Señor Jesucristo. Muchos lo toman como que Él murió por nosotros, y ya, sin ningún pésame, sin ningún dolor. O sea, no les cuesta ni trabajo decir: es que Él murió. Oh, amado, hay de aquellas personas que les pasó como un sueño la muerte del Cordero de Dios. Fariseos, escribas, saduceos, el Sanedrín, aquellas personas que siguieron perseverando en su pecado. O sea, hay de ellos. Y hay de ellos, de aquellos que no han entendido el sacrificio del Señor Jesucristo, que murió por la vida tuya. Pero obviamente, cuando tú obedeces la voluntad. O sea, sería muy lamentable. ¿Por qué? Porque no se trataba del animal, se trataba del Hijo de Dios. Se trataba del Hijo de Dios y no del animal. Era el Dios del cielo entregado para muerte de manera injusta. Por un lado, reunió los requisitos de Cordero sin defecto, pero por el otro llegó el momento amargo, el momento de la crucifixión. ¿Por qué? Porque se necesitaba la sangre para remisión de pecados. Así como era urgente que debían sacrificar el animal y poner los sellos ahí en los postes, en los travesaños, de la misma manera ahora era urgente, amado. Era urgente que Jesús muriera por aquel entonces, para así poder ser derramada la sangre y limpiar los pecados de la humanidad, porque dice la Escritura que había una acta que nos era contraria. ¿Qué aparecía en esa acta, en esa demanda? Tus pecados, odios, mentiras, ligerezas. O sea, aún sabes qué aparecía, y la gente lo ha diluido. No solamente los pecados objetivos o escandalosos, sino los subjetivos.
Porque hay gente que carga Biblia, que se reúne, que dice que es cristiana, pero no solamente trae malas palabras en su boca, sino todavía trae aquí en lo interno el odio, el resentimiento. No han perdonado. O sea, son pecados que no se ven, hermanos, que no son objetivos, pero de alguna manera ahí están. Y cuando esos pecados están, amado, es porque están en esa acta. Y esa acta es una demanda que de alguna manera te exhibe delante de Dios. Porque cuando llegues delante de Él y con esa acta, Dios te va a decir, mira, la Biblia dice, como lo leímos, la paga del pecado es muerte. ¿Para quiénes? Para aquellos que no ha sido limpiada el acta. Amado, yo te pregunto el día de hoy, delante de Dios, al cual no le puedes mentir, ¿cómo está tu acta delante de Dios? Odios, rencores, ligerezas, no tomar el nombre de Dios en vano, no darle peso a la palabra, al sacrificio de Cristo. O sea, ¿cómo está tu acta? Porque aunque seas una persona tú, la cual se acta, y si tú no te has arrepentido de ese mal proceder, Dios tiene esa acta para presentarla delante de ti el día que llegues, y esos odios, esos resentimientos, esas amarguras que yo no puedo ver el día de hoy, ni tu familiar las puede ver, pero a lo mejor has sido testigo de las amarguras, de las mentiras, de los odios que guardas en el corazón. Amado, ese día no las vas a poder esconder. Ese día Dios las va a sacar y va a decir, no obedeciste mis mandamientos. Algo como si en los días de Moisés no hubieran elegido ahí al animal, o lo hubieran elegido pero defectuoso, que no lo hayan inmolado el día 14 sino el 15, dijeron, no, nos esperamos. Algo así similar. En parte obedezco y en parte no. Solamente lo escandaloso, porque hay gente que dice, no, amado, un poco de levadura leuda toda la masa. Esos rencores, esos odios te corrompen. Dios no se va solamente a lo externo, lo escandaloso. Dios se va a lo interno, lo que hay en el corazón. Y lo que hay en tu corazón te corrompe, y eso está escrito en el acta y te va a condenar. ¿Qué necesitas? Ese cordero que limpie esa acta. O sea que, al igual que en los días de Moisés, amado, no se trataba de un show, un teatro montado. Para el animal era sufrimiento. Ahora para Jesús, amado, era un trago amargo. Ahora venía algo lamentable para el Hijo de Dios. Y así como se debía acompañar este sacrificio, este ritual, acompañado de hierbas amargas, ahora sí era acompañado en la vida de Jesús. Era algo amargo, y para aquellos que lo sentían, pues era algo amargo. Porque para la madre de Jesús no fue algo bueno. Para los discípulos como Juan, el que estuvo a los pies de Cristo, él fue algo amargo, algo difícil de digerir, como que decían, oye, están matando al Dios del cielo. No era algo que hayan podido sobrellevar en ese momento, fue difícil de digerir. Pero hay personas que ven el cuadro, van a ver la supuesta representación, que escuchan un estudio del sacrificio de Cristo y mira, les da igual. Por aquí pueden estar así como que, no, pues, ¿de qué está hablando? Ya que se acabe la reunión. Amado, se trató de la muerte de Jesús. Dice la Biblia que debía de ir acompañado de hierbas amargas, que se debía quemar la carne. O sea, hablaba de un sufrimiento para el animal, pero ahora ya no era el sufrimiento del animal. Ahora el sufrimiento del Hijo de Dios. No era el hijo de Abraham, Isaac, que había de ser ahí muerto, amado. Que vino una voz del cielo que dijo, no, ya detente mejor. Para con Jesús nadie vino a decir, oigan, ¿por qué lo crucifican? Antes bien los amigos, los seres queridos se esfumaron, se esparcieron cada uno, se encontró solo. Estaba ahí en la soledad, recibiendo el castigo, los golpes, vituperios, iba a recibir los clavos y toda clase de maldad venía en contra de él. Y no había nada ni nadie que se compadeciera. Juan capítulo 19, 31 dice la Escritura, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo,
pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Así como era solemne el mandamiento en estos días de que no quedara cuerpo, recordemos que de la misma manera Dios a través de Moisés mandó que no debía quedar nada del sacrificio. Lo debían quemar, las cenizas echarlas fuera del campamento. Así de la misma manera ahora ocurría con Jesús. Se cumplían al pie de la letra cada uno de los pasos que Dios estableció desde tiempos antiguos. ¿Con quién se cumplían? Con el Señor Jesucristo. Estaba muriendo no a través de un show montado, sino que era por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros. Pero reitero, no era el animal, era el Señor Jesucristo. Lamentablemente tuvo que sufrir, y no el teatro. Y cuando sufrió, amado, pues no fue el animal, sino fue el Hijo de Dios. Todo esto nos muestra lo que sufrió Jesús, y cómo Jesús honró la ley, cómo Jesús obedeció todo lo establecido desde el principio, buscándose siempre el Cordero para redimir ¿a quién? A cada uno de nosotros, pero siempre a través sangre, sacrificio, dolor y muerte. ¿Y quién ahora debía de cumplir o quién debía de cubrir estas partes que menciono? El Señor Jesucristo. O sea, en lugar de nuestra persona, en lugar de que nosotros estuviéramos, Dios decidió una cosa: pongo a mi Hijo y quito a la humanidad. Ponemos a Jesús, pero que no perezca toda la nación. Ponemos al animal, pero que no mueran los primogénitos. Amado, fue por ti, fue por cada uno de nosotros. Y es muy lamentable y triste, reitero, que a pesar del castigo sufrido injustamente para con la persona de Jesús, la gente no tome conciencia, no reflexione al respecto y pueda decir: oye, es que fue por mí. No la debía a Jesús, mas sin embargo le tomaron y lo llevaron a la cruz. Amado, yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿has reflexionado al respecto? ¿O solamente tienes la idea vaga de: es que murió por mí? Bueno, a lo mejor tienes la idea vaga de que murió por ti, pero no has obedecido aquel camino que Él mismo trazó, del cual cuando alguna persona perdonó dijo: no vuelvas a pecar, no sea que te venga algo peor, mujer. O algún hombre también en su momento le dijo. O sea, Dios vino a morir por nosotros, pero a trazar un camino por el cual debíamos de andar todos y cada uno de nosotros. Entonces la pregunta sería: ¿estás andando por ese camino trazado por Cristo? ¿Tienes a Jesús como ese Cordero sin defecto que presentaste delante de Dios? O sea, ¿lo has hecho? Y aún otra pregunta añado: ¿cómo está esa acta que era contraria o que es contraria a tu vida? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo está esa acta donde se exhiben todos y cada uno de tus pecados? Porque si esa lista, amado, tiene un pecado, seguramente es porque tiene dos. Y si tiene dos es porque tiene tres. ¿Por qué? Porque detrás de un pecado, amado, se esconden muchos. Porque cuando una persona se halla que es mentirosa, es porque no ama a Dios. Y cuando una persona no ama a Dios y no teme a aquel que no ve, es porque mucho menos teme a aquel que le mintió y a aquel que sí puede ver. O sea, ¿qué vemos? No ama a Dios, no ama al prójimo, es mentiroso. Oh, amado, y si le seguimos escarbando, no salen tres, no salen solamente 3 pecados, salen infinidad de pecados. Así como cuando jalas un eslabón y ves que viene detrás de ese eslabón viene otro y otro y otro y le sigues jalando, amado, así si el día de hoy tú no te has arrepentido y sabes que tu acta, el acta que está ahí delante de los cielos, es contraria y hay muchos pecados en tu contra, entonces, amado, tienes problemas delante de Dios. Y no te es suficiente decir: es que murió por mí. ¿Murió por ti? Sí, murió por la humanidad, pero no se está obedeciendo, amado, aquel camino, ni se está andando en el camino que Dios trazó. Murió por ti, murió por tus pecados. Y sería importante que tú reflexionaras de verdad
en esos caminos, amado. Porque a veces esos caminos son torcidos, la gente se desvía, la gente se va por otro lado. Y la verdad es que yo no sé por dónde has andado. Quizás has andado en el camino del odio, del rencor, del resentimiento, del no perdón, de la hipocresía, del orgullo. O sea, ¿en qué camino has andado? El camino de la ligereza. O sea, sería bueno que hoy reflexionaras y entendieras, Señor, o delante de Dios, a la luz de la palabra, ¿qué camino he tomado? ¿Qué camino has tomado? Yo te invito a que meditemos un poco y que reflexiones al respecto. Cerremos nuestros ojos, por favor. El castigo de Jesús, amado, se debe de entender el sacrificio de Jesús. Sí fue por nosotros, pero sería bueno reflexionar al respecto. ¿Qué es lo que tuvo que pasar en la vida de Jesús para así poder alcanzar la vida nuestra? Amado, quiero decirte que el castigo de Jesús inició desde el momento en que Él llegó a este mundo y fue rechazado por la humanidad. Posterior a ello, dice la Escritura que lo siguieron. Hubo una persecución en contra de su persona a pesar de que era un niño. Se le mandó matar, mas Dios, su Padre, lo guardó a través de personas valientes como José y María. Con el tiempo, amado, Él se manifestó, pero la Biblia dice que Él fue rechazado. Él vino a los suyos, mas los suyos no le reconocieron. Y para el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros los cristianos, yo veo que vivimos un tiempo muy difícil y de mucha oscuridad, donde hay muchas personas que aún dicen ser cristianas, pero pareciera que les ha caído ya un velo, donde no se están obedeciendo, ni le está dando el peso necesario al sacrificio de Cristo. Antes bien, la gente hoy, a pesar de que se dice ser cristiana, y aún aunque se llamen iglesia, se han desviado, tomando por inmunda la sangre de Cristo. Y cuando digo desviado es porque han dejado de considerar el sacrificio de Cristo, cayendo nuevamente en disensiones, en peleas, en contiendas, en ligerezas. Y hay quienes hasta se han ido más allá. Qué lamentable y triste es ello, que no se ha considerado el sacrificio de Cristo, el cual fue en gran manera. Jesús sufrió mucho, porque a Él, amado, dice la Escritura que desde la traición seguramente le dolió cuando fue entregado por un beso. Uno de sus discípulos, de sus íntimos, fue y le entregó, le estaba señalando como el cordero, para así ser muerto allá en la cruz. ¿Qué se sentiría que a ti te lo hiciera un ser querido? ¿Qué se sentiría que te lo hiciera un esposo, la esposa, un hijo, en aquel en el cual tú has confiado? O sea, imagínate que te señalaran, que te seleccionaran a ti para ser traicionado. ¿Cómo te sentirías? Y más con un beso, por unas cuantas monedas, por algo material. Se debiera de considerar eso, que Jesús fue traicionado y eso causó seguramente un gran dolor en su vida. Aparte de que la Biblia dice que Él lo comenzaron a escupir, es decir, que le perdieron el respeto. ¿Y cuántas personas le han perdido el respeto a Dios? Al punto de minimizar su sacrificio y considerar a Dios como un ser al cual se le debe de tener compasión. ¿Por qué crees que escupieron a Jesús? Porque lo dejaron de considerar, no lo veían como el Dios del cielo. Y así cuando una persona, como cuando estos le escupieron, es como cuando una persona deja de considerar lo que Jesús hizo por él, o deja de considerar quién es Dios realmente, dejando de considerar que Jesús está en los cielos, es el Rey y tiene el poder y la autoridad para con este mundo. Pero cuando se deja de considerar, pues se le escupe, se blasfema su nombre, se deja de obedecer sus mandamientos. Así es la persona y por ello llegaron a escupir a Jesús. Se vuelven ingratos, así de sencillo.
Viene la ingratitud y se comienza a dejar de obedecer los mandamientos. ¿Para qué reunirme? Cuando la Biblia dice no dejar de congregarse. Y me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Pero se comienzan a minimizar y a diluir mandamientos específicos que la gente dice, es que no está en el decálogo, ¿por qué lo voy a obedecer? La Biblia dice que una iglesia perseveraba en el evangelio, partimiento del pan, comunión y en las oraciones. Pero cuando esto, amado, deja de pesar en tu vida, es por una razón, porque la ingratitud ha sido sembrada y comienza a dar sus frutos. Oh iglesia, oh amigo mío, son tiempos muy difíciles. Son tiempos muy difíciles donde, así como aquel pueblo de Israel fue engañado y pasó como un sueño la muerte del Cordero, así puede estar pasando a tu vida. No solamente lo escupieron, le dieron puñetazos. ¿Y sabes esos puñetazos qué significaban? La crueldad con la cual está actuando la humanidad para con Dios. Aquel que murió por ti. Él murió por ti, dio su vida. Mas sin embargo hoy se le está tratando con crueldad a Dios. Se le da la espalda cuando un hombre fue redimido. Se le da la espalda cuando Él está extendiendo sus manos. Se le da la espalda y aún aparte de darle la espalda, están dispuestos a gritar, crucificadle. Están dispuestos a hacer toda clase de mal en contra de Dios. ¿De qué manera? Pues dándole la espalda a Él, a sus mandamientos, cayendo en odios, en mentiras, en homicidios, fornicación, en toda clase de perversidad. Así trataron con crueldad a Dios. Lo abofetearon con soberbia, vanagloria, así como creyendo que nunca el hombre habría de morir. Y es que el hombre hoy actúa así, creyendo que nunca le van a dar cuentas a Dios, tratando de vivir en una religión, cargando una Biblia, porque se congregan, dicen, no, yo ya cumplí, no, amado, hay que obedecer los mandamientos de Dios. Hoy la gente ha caído en vanagloria, la gente ha caído en incredulidad. Qué lamentable y triste ocurrió por parte de los discípulos mismos, que fue tomado, se dispersaron para así dejarlo. Y así como sucedió en aquel tiempo, amado, que Él estaba entregando su vida y que dijo, dejadlos a ellos y a mí tómenme, hoy está ocurriendo de la misma manera. Muchos están huyendo, y a lo mejor no del lugar donde se congregan, pero sí de su presencia. Sí, huyendo de sus mandamientos para así dejar de obedecerlo y así dejar de escuchar cuál es su voluntad para tu vida. Hay una traición en contra de Cristo. Mucha gente está traicionando a Dios, no obedeciendo así su voluntad. Hubo un dolor en su vida, en su corazón. Hoy lamentablemente, así como en los días de Cristo, vemos injusticias. Así como hubo injusticia en su juicio, Pilato les presentó un ladrón y les presentó al Hijo de Dios. Ellos prefirieron a Barrabás. Prefirieron a Barrabás, dijeron, queremos al ladrón y que muera Jesucristo. Lamentablemente hoy la gente está cayendo en humanidad. La iglesia mismo, ¿por qué no, amado? Prefiriendo, amado, al ser querido que obedecer el mandamiento de Dios. Prefiriendo solapar el pecado de un hijo, un tío, un abuelo, un esposo, que obedecer el mandamiento de Dios. Injusticia en el juicio, prefiriendo al homicida, prefiriendo al mundo que al Hijo de Dios. ¿Tú qué has preferido? ¿Obedecer el mandamiento? ¿Obedecer al Dios del cielo? La Biblia dice que en aquel tiempo dejaron libre a Barrabás. ¿A quién has dejado libre? ¿A quién le has dejado de predicar? ¿Con quién has acordado diciendo, no, tú no tienes problema, el problema es de ellos? El que le podía librar se acobardó Pilato. Amado, hoy nosotros que tenemos la palabra de Dios, podemos presentar a un Cristo santo. Podemos presentar y representar a un Cristo que no concibe, ni permite, ni solapa el pecado. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dando testimonio nosotros mismos, parándonos por Dios. ¿Por quién te paras? ¿A quién defiendes?
Amado, qué lamentable es todo ello, que la cobardía llegue en nuestros días. Por esa razón el Cordero Perfecto fue azotado en su espalda y le pusieron un madero colgado. Y ahí le dieron látigos 40 menos 1 con puntas de hueso y pluma, y eso desollaban y eso rasgaba la piel de Jesús. O sea, y eso tiene que ver ya, amado, cuando le dieron los golpes en la espalda, con la apatía, la indiferencia ante el pecado que hoy es un boom. Oh, amado, el pecado se tolera. El pecado se permite. La negligencia hoy se abraza. La indolencia de la misma manera. El mandamiento hoy está siendo rebasado, amado. Así como Jesús fue rebasado. Pero también lo desnudaron, amado. Lo desnudaron, imagínate que en este momento alguno de nosotros se nos exhibiera sin ropa. ¡Qué vergüenza se sentiría, amado! Mas lamentablemente hoy, aún en medio de la congregación, pudiera haber persona retadora que dijera: yo estoy dispuesto a seguir pecando, y frente a las personas, frente a la iglesia, amado, ¡oh, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! A él lo desnudaron para avergonzarlo, pero por causa de aquello que hoy a la persona ni vergüenza le da. La persona prefiere seguir pecando, mintiendo, no le importa la hipocresía, o sea, nada de ello le importa. ¿Por qué? Porque no les importó azotar al Hijo de Dios. Hoy la gente ha caído en ello, amado, rebasando los límites. Hoy prefieren mostrarse como desnudas y decir: es que yo soy sincero, por eso soy como soy. Se pierde la vergüenza. Se burlaron de Dios, se burlaron aún de Jesús en aquel lugar diciendo: pues desciende si eres Dios. Y eso tiene que ver, amado, con aquella persona que saben que Dios, que Jesús murió por ellos y que Él es Dios del cielo y tiene el poder y la autoridad de todas las cosas, pero con todo la gente se burla prefiriendo adorar y así elegir sus propios ídolos, inventando herejías para así burlarse de Dios. Como lo decíamos la semana pasada, la persona anda pecando y dice: es que mi amigo es Chuchito. O sea, qué inconsciencia. Qué personas tan irreflexivas. O sea, qué personas que han caído hasta ese punto donde no hay ningún temor de Dios. Se burlan del Hijo de Dios en la muerte misma. Oh, cuántas personas hay así, amado. A Jesús se atrevieron a ponerle una corona de espinas. Sí, ¿sabes por qué? Porque en medio de una reunión solemne, así como le pusieron la corona de espinas que atravesaban ahí en la parte de su cráneo, de su cabeza, amado, así en medio de una reunión solemne puede haber personas entre nosotros que haya un pensamiento malo. Así como: qué fastidio, ya que se termine esto, ¿por qué hablar de Dios? ¡Qué mentira! O sea, ¿eso qué? O sea, la persona guarda tantas cosas en la mente y en el corazón. Esa corona de espinas habla de esas amarguras, enojos, celos, envidias que Dios hoy exhibe de tu persona y que uno no lo puede ver, pero que tú sabes que lo traes en el corazón. A eso se refería la corona de espinas, amado. Una corona de espinas ahí. La Biblia dice que le cubrieron el rostro también por tus pecados, por esos pecados ocultos, que lamentablemente con el tiempo se cae en hipocresía, queriendo dar una apariencia de lo que no se es. Oh, amado, y ese pecado, así como le cubrieron el rostro a Jesús, estaba pagando por un pecado muy de moda el día de hoy. Qué sencillo, amado, es venir a una reunión. Qué sencillo es decir que soy cristiano, tomar una Biblia, levantar las manos y decir: yo soy el Hijo de Dios, pero salir de ese lugar, odios, mentiras, codicias, adulterios y todo tipo de maldad.
Amado, Jesús no permaneció por siempre cubierto, con el rostro cubierto. Jesús, el Hijo de Dios, a diferencia de los ídolos y de aquella escena, Él todo lo sabe y todo lo ve. La Biblia dice que los ojos de Jehová son 7 y recorren toda la tierra. Hermano, amigo, donde quiera que has estado, lo que has pensado, tus intenciones, todo eso lo sabe Dios. ¿Qué has pensado? ¿Qué ha habido en tu corazón? Pero a veces a la gente se le olvida creyendo decir, es que Jesús está con el rostro cubierto. No, Jesús no está con el rostro cubierto. Y la Biblia dice que Él no puede ser burlado. Porque aún entre nosotros puede haber personas que ya estén viviendo un cristianismo secularizado. Donde soy cristiano, los días de reunión. Soy cristiano un viernes, soy cristiano un domingo, un miércoles. Y un cristianismo secularizado, pero saliendo de acá, una vida desenfrenada. Una vida de pecado. Una vida de apariencia. Oh, amado, por eso le cubrieron el rostro a Cristo. Y la gente no ha considerado esto. Pero no solamente ello, le dieron a beber vinagre aparte de cubrirle el rostro. Dios conoce nuestra vida. ¿Cuántas personas hoy se siguen diciendo cristianas, dicen ser cristianas, pero su cristianismo secularizado se ve? No hay un amor por las almas. No hay un interés por el necesitado, por el que está en la cárcel, por el que está en el hospital. No hay un amor de decir, así como se dio Él por mí, yo me voy a dar por Dios. No, amado, eso se acaba, se esfuma. Un cristianismo secularizado, limitado solamente al servicio dentro de un lugar. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco, poco ama. Con todo le dieron a beber vinagre. Eso tiene que ver con ese veneno mortal. Cómo se daña cuando ya no se tiene ningún temor cuando se habla. En las muchas palabras no falta el pecado. Se murmura, el chisme. Ay, hermanito, hermanita, fíjate que me dijeron, te lo voy a decir. No hay ningún temor. Por eso le dieron a beber el vinagre. Y aún partieron sus vestidos. Porque sin ningún temor se puede tomar hasta lo que ya no es tuyo. Ah, estoy en la congregación y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amado, en la congregación y tomas esto, aquello y aquello y aquello, espérate. Vas a alguna dependencia de gobierno, escuela, un hogar y debes respetar. Pero cuando ya no hay un respeto, ningún temor, la gente rebasa. Y sea de Egipto o sea de Israel, sea cristiano o no cristiano, la gente lo toma y sin ningún permiso, órale, vámonos. Porque no hay un temor, amado. Porque no hay ningún temor. Así como tomaron sus vestidos, los partieron en dos y vieron que era de una tela fina, dijeron, pues nos los llevamos. ¿Cuánta gente que dice ser cristiana hoy hace de la misma manera? Tengamos temor de Dios. Él dijo, no mentirás, no robarás. La gente se olvida del sacrificio de Cristo. ¿Sabes, amado? A Jesús también lo crucificaron entre ladrones, lo cual tiene que ver con las calumnias que a veces se levantan en contra de alguien, sea hermano, vecino, un congregante, pero no se tiene ningún elemento, ningún fundamento para decir, él, ella hizo esto. Se habla por hablar. Entre ladrones lo calumniaron. Hablar mal de otros. Y sabes, clavaron al Señor Jesucristo. Manos y pies. Lo pusieron en un madero donde se raspaba su espalda, la cual ya estaba flagelada. Oh, amado, y eso tiene que ver con la oportunidad que hoy Dios nos da de poder estar aquí sentados en un país donde tenemos la libertad de reunirnos. La Constitución nos ampara, sentadito, aunque con un poco de calor, pero respiras. Y puedes levantarte en este momento con libertad y decir, Señor, tú moriste por mí. Pero en aquel tiempo Jesús no podía ni respirar.
Se estaba asfixiando, amado, y terminó de asfixiarse. Terminó de asfixiarse. O sea, amado, entre tanto que nosotros con tranquilidad, con tranquilidad, o sea, con tranquilidad nosotros aquí estamos escuchando la palabra del sacrificio de Cristo cuando Él mismo sufrió por allá, amado. Amado, en aquel tiempo la naturaleza se negó a ver esto. El sol no brilló, el escenario se oscureció, la tierra tembló. Aún los sepulcros se abrieron, los muertos se levantaron. ¿Por qué? Como diciendo, oye, no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Y sabes, ojalá y eso volviera a ocurrir, para que entendiéramos ese mensaje. Dios no está de acuerdo con la manera de actuar del ser humano ya. Con aquel que llames Egipto, llames israelita, pero no está obedeciendo a Dios. Hoy se ven corazones duros que no se pueden partir. Pero en aquel tiempo cuando murió Jesús, aún las piedras se partieron, amado. ¿Qué efecto trae en la vida del ser humano escuchar del sacrificio de Cristo? Tú pregúntate, en tu vida, ¿qué efecto trae? Si ya no trae ningún efecto, amigo, hermano, en tu vida, preocúpate. No sea que se esté perdiendo la sensibilidad, la gratitud, el amor a Dios. Se esté perdiendo eso, o ya se perdió. Lamentable y triste, porque eso se refleja luego en el vivir y en las obras, en los frutos del cristiano o la persona. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo tomas esto del sacrificio de Cristo? No el animal, de Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Amén. Lo más triste, amado, que si pensamos en Abraham e Isaac, cuando recibió Abraham el mandamiento, en todo momento estos se acompañaron, ellos se amaban y se veía el uno por el otro.
Pero cuando Jesús tuvo que subir al monte, amado, sí subió acompañado, pero de gente que buscaba su muerte. Prácticamente él estaba solo. Pero allá con Abraham e Isaac vino una voz que dijo: detente. Con Jesús no hubo una voz que dijera: detente. Tuvo que enmudecer, así como el animal, lamentablemente. Pero no solamente ello, las palabras que salieron de su boca fue para llamar a su padre, diciéndole: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre mismo ahora, al cual él invocaba, no le daba una respuesta. No venía la respuesta del cielo, y todo era por amor a cada uno de nosotros. Y en ese momento seguramente le vino el dolor a Jesús, un dolor muy intenso, aparte del dolor que le causaba el haber sido flagelado, crucificado. Pero ahora el mayor dolor no era físico, sino que el mayor dolor tenía que ver con la no respuesta de su Padre. No había quien le extendiese la mano, no había quien lo escuchara y le diera respuesta. Sencillamente no hubo la respuesta. Y él así, al haber clamado, tuvo que aguantar y así mismo morir. Hoy, amado, cuando el ser humano hoy clama, puede venir la respuesta, así como le vino a Abraham. Y si tú hoy clamaras por causa de tus pecados, por causa de tu maldad, si hoy pidieras a Dios por haber caído en algún pecado, por andar en una vida llena de maldad, Dios hoy podría a ti perdonarte. Dios podría hoy a ti escucharte y desde los cielos decir la palabra y así restaurar tu vida. Mas sin embargo, esa es parte de la gratitud de la gente que hoy no quiere reconocer su necesidad, cuando Él murió por todos y cada uno de nosotros. Jesús murió por ti. Jesús murió por mí, por cada uno de los presentes. Pero ojalá que esta noticia que hoy se nos reitera, que esta noticia nos lleve a andar en un sentir de gratitud a Dios, que nos lleve a andar por ese camino que trazó Jesús, el cual tiene que ver con hacer su voluntad y guardar sus mandamientos. Ojalá que el enterarnos de todo esto de verdad nos lleve a todos y cada uno de nosotros a ser muy agradecidos con Dios, agradecidos para así obedecer y andar en sus caminos. Cada uno de nosotros decide esto. Cada uno de nosotros sabe cómo está su vida, cómo está esa acta. Cada uno de nosotros sabe si es candidato uno a seguir en ese camino o candidato a pedir perdón a Dios. Podría haber candidatos que debieran levantar la voz y decir: Señor, ayúdame, perdóname porque he andado en una vida de pecados, me he desviado, he caído en la ingratitud, pero yo quiero retomar los caminos, Señor. Oh amado, no sea que te inventes un camino de indulgencias, un camino de licencia para pecar, cuando sabemos que no es la voluntad de Dios. Oh bendito Dios, ven a tomar la vida de aquellos que hoy clamen a ti. Toma la vida de aquellos que quieran andar aún en tus caminos. Toma la vida de aquellos que se quieran esforzar a entrar por la puerta angosta, Señor. Toma la vida de aquel que te invoque el día de hoy para decirte: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y no es bonito aún recordar lo ocurrido a la vida de nuestro Señor. Es lamentable, pero qué triste es que hoy se toma el nombre de Dios en vano. Y qué triste es que y qué triste es que aún los cristianos llamados, aún le secunden a la gente, diciendo: yo no participo de ello, pero se está entre el tumulto. Qué lamentable y triste es ello. Oh Padre del cielo, hoy ven a redimir, Señor, con tu sangre preciosa, a aquel que te lo pida, Señor.
Hoy ven a restaurar a aquella, Señor, que hoy te quiera pedir perdón y que quiera hacer tu voluntad, Señor. Porque tú ya lo ganaste allá en la cruz, Señor. Tú veniste a morir por la humanidad y hoy puedes tú perdonar la vida del pecador, Señor. Solo basta que te lo pidas, Señor, porque tú estás presto, para ello veniste, para salvar a la humanidad y no para condenarla. Padre, en el nombre de Jesús, ven a rescatar la vida de cada uno de nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Y es que en los días de Moisés jamás pensaron que un animalito libraría la vida del primogénito. Y en aquellos tiempos de Jesús jamás pensaron que el llamado carpintero libraría la vida de la humanidad. Pero hoy nosotros tenemos el conocimiento que verdaderamente así es. Y al tener ese conocimiento y saber la verdad, hoy puedes tú clamar, pedirle a Dios, derramar ahí tu corazón, entendiendo que no tenías ninguna esperanza, que no era la religión, no es el grupo, no es un hombre, sino solamente es Jesús, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El cual dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el yo soy. Y es a Él al único que debieras hoy acercarte, no solo ahora, sino siempre, entendiendo que Él es el único que nos puede redimir, restaurar, el único que nos puede librar de la muerte. Se llama Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, al cual, amado, sería bueno aún renovar votos y decirle: Señor, ayúdame, porque te necesito. Sin la ayuda tuya no podré seguir adelante. Él es nuestro Redentor. Él es el Cordero perfecto. Él es el que vino a salvar la vida tuya y el que te quiere preservar. Él te quiere llevar a perseverar en sus caminos. Y Él lo puede hacer, amado. Él lo puede hacer si nosotros le obedecemos. Él lo puede hacer si nosotros creemos. Oh, amado, no está de más renovar votos, no está de más que hoy vengas a Él, aunque le dieras tu vida si no lo has hecho, diciéndole: Señor, ayúdame, porque, amado, aún piensa, si hoy te llamara Dios a cuentas, ¿qué le presentarías? ¿Una acta contraria? ¿Qué le presentarías? ¿Un corazón sucio, lleno de pecado? Oh, amado, mejor sería presentarse delante de Dios con Jesús por delante y decir: Él es el Cordero, Él es mi abogado, Él es mi Señor, Él pagó por mí. Pero necesitas tomarlo,
Necesitas tú, amado, andar en sus caminos. Y esta es una decisión voluntaria para hombres dispuestos, para mujeres valientes que digan: yo quiero de verdad obedecer a Dios. En cada uno de nosotros está. Oh, aleluya. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacernos libres, libres para amar y para hacer el bien. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacernos libres, libres para amar y para hacer el bien. Libres para amar y para hacer el bien. Fue por ti, fue por mí, para perdonarnos. Fue por ti, fue por mí, para hacernos libres, libres para amar y para hacer el bien. Libres para amar y para hacer el bien. Señor, gracias porque tú diste a tu Hijo, tu unigénito, para así salvar la vida nuestra. Gracias, Señor, por ese regalo que tú nos has dado. Padre, pone el corazón de cada uno de nosotros, un corazón
lleno de agradecimiento, para así andar por ese camino que tú trazaste, para así andar en tus mandamientos, en los mandamientos tuyos, no en el de los hombres. Porque lamentablemente a veces se tiene más temor al mandamiento del hombre que al mandamiento tuyo. Pero queremos, Padre, que todos los corazones presentes te obedezcan primeramente a ti y anden en tu temor. Padre, gracias, Señor, por el sacrificio, el cual fue un evento muy solemne que hasta el día de hoy nos ha abierto las puertas de los cielos, porque fuiste tú quien se presentó para así redimirnos, Señor. Gracias por ser la propiciación de nuestros pecados, Señor, porque estábamos perdidos. Gracias, Señor, por aquellos que te han buscado y que se esfuerzan en guardar tus mandamientos. Y si hubiese quienes no, Señor, te rogamos que tú vengas a alumbrarles, Señor. Que vengas, Padre, a mostrar, Señor, tu sacrificio, Señor, a sus vidas. Ven a mostrarte ante ellos, Señor, porque ciertamente fue un sufrir real para así pagar por cada uno de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos a ti. Que nos ayudes a entender tu sacrificio real. En el nombre bendito, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo. A ti te lo rogamos y te damos a ti gracias. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por el Cordero. En el nombre de Jesús, te damos a ti muchas gracias, Señor y Dios. Amén.